energía azul. Una jornada que hemos preparado desde APA Marina para analizar un poco desde distintos puntos de vista, innovación, regulación y certificación, cómo pueden condicionar el desarrollo de las renovables marinas en España. En un momento clave como el que estamos, a la vez que complejo, pero bueno, marcado un poco por la necesidad de tener señales positivas que marquen un poco la senda de desarrollo e incentiven las inversiones para hacer realidad este gran reto, ¿no?, ante el que nos encontramos. Crear un mercado nacional, traccionar un sector industrial muy capacitado y aprovechar las oportunidades, en definitiva, industriales y empresariales que nos ofrecen las renovables marinas. Bueno, 4 pinceladas para poner un poquito en contexto, y la idea es que participen en orden de llegada. Ahora os presento, bienvenidos, gracias por estar aquí. Unas pinceladas rápidamente. Bueno, sabéis que las renovables marinas ya vienen desde hace tiempo a nivel europeo y también a nivel estatal. Se han convertido en un eje estratégico tanto para Europa como para España, alineadas con el Green Deal, con la economía azul y el Blue Growth, las políticas industriales europeas, como herramientas para reforzar la seguridad energética, la innovación tecnológica y el empleo cualificado. España parte de una posición privilegiada, eso lo tenemos claro. Tenemos un muy buen recurso eólico y marino, tenemos puertos, tenemos astilleros, ingeniería naval con larga trayectoria y experiencia, una cadena de suministro con décadas de experiencia en el sector de las renovables, pero también en el sector oceánico y marítimo. Tenemos la oportunidad de situarnos a liderar o coliderar un sector a medio y a largo plazo, un sector que tiene, como decía, mucha atracción industrial y que podría situarnos un poco en la punta de lanza de este desarrollo, ¿no? Se habla de economía azul, crecimiento azul, industria asociada al sector, empleos cualificados, aportación a todo el sector naval, marino y oceánico. Sin embargo, se está avanzando más lento de lo que se esperaba. Sabéis que la eólica marina flotante es la evolución de la eólica marina que se ha desarrollado en el norte de Europa, en el mar Báltico, pero la mayoría de las zonas a nivel mundial son de grandes profundidades y necesitamos soluciones flotantes que puedan dar respuesta y que puedan aprovechar el recurso eólico, ¿no?, del mar. Todavía hay ciertas cosas que resolver desde el punto de vista normativo, ahora lo veremos fundamentalmente. Se llevan muchos años invirtiendo en innovación, en I+D+I, hay tecnología, hay bancos de ensayo y zonas de prueba en mar abierto donde ya se han probado los prototipos. Nos falta dar ese salto a los primeros parques demostrativos y ya comerciales, ¿no? Pues sin querer alargarme más, voy a dar paso a los ponentes que tenemos aquí. 3 ponentes de primer nivel, un año más, que representan a 3 pilares fundamentales dentro del sector, ¿no? El tema de la innovación y la financiación, marco regulatorio fundamental y certificación tecnológica que facilite la bancabilidad y el éxito de los proyectos. Pues para abrir la sesión contamos con Daniel Ramos Blasco, responsable del área de energía de FI Group, compañía líder en consultoría de financiación de la innovación e inversión. Amplia experiencia en la gestión de proyectos vinculados a la transición energética, renovables y eficiencia industrial.
Daniel asesora a empresas en la identificación y optimización de incentivos públicos para impulsar competitividad y descarbonización. Desde su visión puede ser, creemos, que especialmente relevante porque tanto la eólica marina como el conjunto de las energías del mar, que siempre nos olvidamos, pero renovables marinas es eólica marina, pero también energías del mar, olas y corrientes, bueno, pues están haciendo un gran esfuerzo en la I+D+I para acelerar la curva de aprendizaje y para consolidar estas tecnologías emergentes, ¿no? Entonces, Daniel, bienvenido. Tienes la palabra. Cuando quieras te puedes levantar porque tenemos una presentación que espero que la hayan grabado ya. Sí, a ver, problemas técnicos. Voy. Bueno, voy a aprovechar mientras se solucionan los problemas técnicos para presentar a los otros dos ponentes. Jaime Almenar, director de Derecho Público de Clifford Chance, abogado del Estado desde 1998, especializado en Derecho Público y litigación en energía, infraestructuras y contratación pública. Ofrece asesoramiento estratégico en asuntos de derecho público y estamos seguros también de que su análisis y su visión nos va a ayudar a entender un poco el porqué de la urgencia de este marco normativo, qué piezas nos faltan por encajar en este complejo puzzle y, bueno, abrir un poco el camino para que pueda haber proyectos viables. Empieza si quieres y luego voy contigo, Javier. Bueno, buenos días a todos, ya casi buenas tardes y muchas gracias porque ya se acerca la hora de comer y sabemos que es hora complicada. Bueno, yo creo que Beñat ha dado un poco en la clave, ¿no? En la parte de lo que es la financiación pública, ¿no? de las energías marinas. Tenemos un componente muy alto de innovación, tenemos unas necesidades de financiación muy altas precisamente por eso, ¿no? Por el estado de madurez de los proyectos y por eso necesitamos apoyarnos en distintos instrumentos que mejoren la rentabilidad de estos proyectos. Para los que no nos conozcan, somos FI Group, somos un grupo internacional, aproximadamente unos 1.800 empleados en distintos países, principalmente en Europa, pero también con presencia en Asia y Sudamérica. Y nos dedicamos principalmente o exclusivamente, ¿no? a la mejora de la rentabilidad de los proyectos de nuestros clientes, tanto por la optimización con instrumentos fiscales para la mejora de la I+D+I, como por proyectos también de energías renovables con algunas herramientas como pueden ser las ayudas, los certificados de ahorro de energía, ahora veremos. Ver un poquito más rápido, desde hace aproximadamente 7 meses formamos parte del grupo EPSA, pasamos a ser la consultora dedicada exclusivamente a la mejora de la rentabilidad mediante I+D+I más grande de Europa, pasamos a ser 5.000 empleados y encima una sinergia muy grande, ¿no? entre distintos instrumentos que pueden mejorar esa parte de la optimización de los proyectos, ¿no? mediante las optimizaciones de compras, instrumentos fiscales, mejoras de impuestos locales que también afectan, ¿no? en cuanto a IBI y otras partes que también todos los proyectos energéticos tenemos que asumir esos costes. En España, pues bueno, tenemos distintas oficinas, principales en Madrid y Barcelona, pero bueno, también una red, ¿no? bastante amplia en la cual nos basamos también para dar cercanía a estos proyectos. Y un poco ya entrando en materia, principalmente, ¿no? utilizamos, aunque luego veremos, ¿no? y sobre todo, de hecho se estaba hablando hace un momento en la propia presentación, ¿no?
con secretario de Estado hablando de los certificados de ahorro de energía, pero tenemos 3 instrumentos principales, de hecho en los que nos vamos a basar más, ¿no? en lo que nos afecta hoy, que podrían ser las ayudas, las bonificaciones por personal investigador y las deducciones fiscales por I+D+I. Ayer mi compañero Juan Miguel, que está también aquí en la sala, decía que se apostaba con cualquiera de los que estuviésemos aquí, que en todas vuestras empresas se apostaba un café a que conseguía demostrar que invertíais en I+D+I, en todas las empresas que estamos aquí. Ya sea una empresa constructora, sea una empresa, obviamente las ingenierías, pues mucho más, ¿no? Y pero promotores de proyectos, en todos somos capaces de sacar esa I+D+I y optimizar esos resultados, ¿no? Ya sea mediante pues eso, las bonificaciones del personal investigador o esa reducción, ¿no? en el impuesto de sociedades mediante las deducciones fiscales. Son los 3 ejes principales, pero luego veremos que vamos a hacer un foco en uno un poquito especial, ¿no? También que ha dado ya éxito en algunos proyectos del sector. Parte de nuestro éxito como empresa está basado en esta especialización. Hoy ponemos el foco, ¿no? en esa parte de energía en la que principalmente el equipo de FI, ¿no? del Departamento de Energía, hemos sido evaluadores de convocatorias en IDAE. Yo vengo de IDAE, he estado unos cuantos años evaluando proyectos y eso nos ha dado también esa doble visión, ¿no? de cómo también los proyectos deben ser presentados y qué es lo que se busca en esas convocatorias, oye, pues para ajustarnos a los proyectos, ¿no? Como esos criterios de valoración que cada vez son más exigentes, ¿no? por la concurrencia competitiva. Si nos vamos un poco a la materia, ¿no? De decir, oye, estos proyectos cómo podemos nutrirlos, ¿no? Hay una parte muy importante, ¿no? que es esa parte del tejido asociativo, ¿no? De cómo creamos, ¿no? esas sinergias también entre asociaciones, instituciones públicas, cómo utilizamos también esos nexos, ¿no? y ese contacto también con las empresas que muchas veces se olvida, ¿no? entre esos mundos, ¿no? Es decir, oye, las asociaciones sí que tienen, pues por ejemplo APA, una cercanía muy grande a las empresas. APA tiene un acercamiento muy grande, ¿no? también a la parte institucional. El tejido industrial muchas veces no tiene ese acercamiento también a la parte, digamos, administrativa. Jugamos un poco de nexo de unión, ¿no? Cómo lubricamos esas intenciones, ¿no? que tiene, por ejemplo, la administración pública de facilitar instrumentos para que las empresas puedan utilizarlo, pero muchas veces hay una diferencia también en cuanto a nivel tecnológico, unos gaps muy grandes entre lo que la administración pública considera que es bueno para las empresas y lo que necesitan las empresas realmente. Entonces hacemos ese apoyo, ¿no? para dar esa sinergia, ¿no? para todos los entes. Números así muy rápidos, y entramos ya en la parte de, digamos, deducciones fiscales. 26% de los proyectos que se han financiado en España de hidrógeno renovable los hemos presentado desde FI. Tasas de éxito de 100%, por ejemplo, en renovables marinas en la primera convocatoria, o en la única convocatoria, por decirlo claro, también, que se nos oiga un poquito. También en la parte de repotenciación, cosas que nos van a afectar, o en proyectos de cadena de valor de hidrógeno, donde también hemos presentado proyectos relacionados con las renovables marinas. Si nos vamos ya directamente a esta parte, ¿no? que decimos oye, tengo un proyecto de renovables marinas, ¿cómo vamos a poder financiarlo? Tenemos que buscar un poco la fórmula, ¿no? En qué fase de trabajo estamos y cómo planteamos, porque nosotros siempre hacemos esa foto completa de intentar no centrarnos solo en las ayudas, no centrarnos solo en las deducciones fiscales, sino buscar un círculo en el cual se pueda optimizar todo el recorrido del proyecto a nivel temporal, ¿no? Si buscamos el timeline del proyecto, tendremos unas fases iniciales en las que hay unos proyectos de ingeniería en los cuales, oye, pues tenemos fases de TRLs más bajos, porque las empresas también siguen innovando, acercándose un poco a las situaciones futuras, donde tenemos instrumentos que muchas de las empresas que están en nuestro sector seguro que han ido utilizando, los Horizon Europe, herramientas de CDETI, los live, cuando ya tenemos unos pequeños demostradores, pero llega la parte complicada, ¿no? Y en esos proyectos también podemos hacer luego compatibilizarlo con deducciones fiscales. Y llega la parte complicada de proyecto de inversión, ¿qué instrumentos tenemos?
pues bueno, tenemos que buscar esa parte de ayudas, pero luego una parte importante también que es completarlo también con por la propia deducción fiscal relacionada con los proyectos de inversión. Y luego entraremos un poquito en el meollo. Proyectos de convocatorias de ayudas específicas en las que podríamos entrar con proyectos renovables marinas de inversión, ¿no? Tuvimos en 2023 la convocatoria Red Marinas Demo, en la cual pues bueno, no hubo una gran demanda, porque seguramente, y luego a lo mejor nos hablan un poco de trámites administrativos, no estaban acopladas los tiempos de ejecución de los proyectos, pues con publicaciones de los POEM, con permisos y licencias ambientales, etcétera, con lo cual, oye, no hubo el éxito que ha habido en otras convocatorias de los fondos NextGen, y ahora se prevé, después de la audiencia pública, que haya un aumento de los plazos de ejecución de esos proyectos, con los cuales algunos de los proyectos que hayan ido para adelante y no se hayan bajado a mitad de camino, pues podrán tener esa posibilidad de ejecutar los proyectos. Fueron 240 millones en su momento, pues bueno, tendremos que esperar, ¿no? Justo lo hablaba con Beñat antes, a ver si vamos a tener alguna posibilidad de tener alguna convocatoria más. La gran, digamos, siempre hacemos la broma, ¿no?, de la Champions League de las ayudas de inversión, Innovation Fund. Durante estos años se han publicado ya varios proyectos, se han financiado proyectos de energías marinas, principalmente de offshore. Es una buena herramienta, hasta el 60% de ayuda y sin esos topes, ¿no?, del reglamento 651, y se prevé, ¿no?, para las próximas semanas publicación, ¿no?, de la convocatoria por Reolmar para modernización y adecuación de puertos del Estado para la, digamos, la fabricación de equipos renovables y adaptación para proyectos de renovables marinas, ¿no? Se supone que va con una línea paralela para la parte privada. Esto sería el presupuesto para la parte de autoridades portuarias, y con eso, digamos, que son nuestras herramientas básicas para proyectos de inversión. No tenemos más. ¿Qué podemos hacer, ¿no?, cuando tenemos los proyectos, cuando nuestros tiempos no encajan con estas convocatorias, cuando cogemos y tenemos los tiempos, las ventanillas de presentación cerradas? Pues tenemos que jugar con otros instrumentos, principalmente deducciones fiscales y tax lease, y ahora entraremos un poquito en detalle. Fases de proyecto, un proyecto normal en la cual, si nos abre, tenemos la ventana abierta, pues podemos entrar con esa parte, ¿no?, de las ayudas, gestionar con las ayudas. En la parte de ejecución de proyecto, pues ya contamos con ingenierías propias, ingenierías subcontratadas, más allá de lo que es el propio hierro, ¿no?, y la propia inversión económica. Ahí es donde podemos jugar y sacar un buen impulso a nuestro proyecto, también adecuando perfectamente los tiempos, jugando, ¿no?, con la gestión de los proveedores para poder obtener, ¿no?, sacar esa I+D de esos proyectos, ¿no? Y estamos hablando de tecnologías que no son especialmente maduras, en las cuales las ingenierías son muy específicas, desarrollos ad hoc, en los cuales vamos a poder defender muy bien que nuestro proyecto tiene un componente de innovación. Y al final del proyecto, ya esto es un instrumento bastante complejo, el Patent Box, debido pues, afecta un poco a la cesión de la propiedad intelectual a nivel internacional, y tenemos ahí otra forma de cerrar el círculo. Pues bueno, aquí tenemos un poquito del esquema, ¿no?, lo que sería aumento de ingresos, pues por ejemplo las ayudas, reducción de gastos, pues las bonificaciones por el personal investigador, y luego esas reducciones, ¿no?, que afectan al impuesto de sociedades. No están incluidas, por ejemplo, esa parte de reducción de impuestos locales, como podría ser el IBI o el IAE o incluso el ICIO, ¿no?, el impuesto de construcción. Estábamos hablando ya de dinero, 12% para la innovación tecnológica en nuestro impuesto de sociedades, en el caso de pues, esa innovación subjetiva, y luego los 25-42% cuando ya tenemos una innovación objetiva, ¿no?, que sería la I más D, la parte grande, no en mayúsculas, la I pequeña sería la parte del 12%. Esto lo aplicaríamos directamente en nuestro impuesto de sociedades. Para aquellas empresas que no generen, no tengan una cuota suficiente, ¿no?, y no, en el impuesto de sociedades no pudiesen aplicar ese impuesto, pues tenemos la posibilidad también, ¿no?, de la monetización, ¿no? Sí es verdad que hay una bajada de la cuantía de un 20% de esa cuota, ¿no?, que tenemos que ver cómo lo optimizamos. ¿Y qué instrumento sale para optimizarlo?
Bueno, espera, que esto si no me regañan mis jefes y no lo digo. Esta es la cuota de mercado de FI en la parte de deducciones fiscales. Informe del Ministerio de Ciencia, esto no es que lo digamos nosotros, lo dice el Ministerio de Ciencia. Casi 1 de cada 4 proyectos de deducciones fiscales en España lo llevamos desde FI. Y luego eso es la parte que le gusta mucho a mis jefes decir, y luego la parte que le gusta a nuestros clientes, casi un 99% de tasa de éxito en esos proyectos. Y ya entramos en el último, Tax List. Instrumento para aquellas empresas no tienen cuota suficiente para aplicarse las deducciones fiscales. Hay un instrumento, ya nosotros tenemos experiencia además de aplicación en el sector de las renovables marinas, donde un inversor crea una asociación de interés económico con esta empresa de I+D+I, en la cual se hace una cesión de la innovación. Esta cesión de la innovación se la puede aplicar esa empresa inversora, con lo cual empresas que están en una fase de innovación más prematura pueden recibir directamente un impulso económico de esta empresa inversora, que no tiene por qué ser una empresa, digamos, del sector renovable, podría ser un banco, podría ser una aseguradora, empresas que tienen, por ejemplo, tienen mucho impuesto de sociedades y pueden aceptar mucha más deducción fiscal, pues invierten en este tipo de proyectos. Al final se hace una cesión de la innovación, y en la cual la empresa relacionada con el proyecto de inversión de renovables marinas recibiría un impulso económico que puede llegar a porcentajes de 30%. La empresa digamos, inversoras recibe esa parte, ¿no?, de la deducción fiscal, o se puede aplicar esa deducción fiscal con una cesión temporal de la I+D+I. Y la parte principal es que los plazos son mucho más rápidos, ¿no? En 2 años podríamos estar cobrando toda esa parte de la deducción fiscal, que se nos podría ir a 3 años en la parte de deducciones fiscales por esos plazos, ¿no?, de ejecución de los proyectos. Y cualquier duda que tengáis, pues estaré por aquí luego encantado de resolverla. Muchas gracias. Gracias, Daniel, por darnos un poco esta visión. Estamos hablando de proyectos de gran magnitud, de muchos millones de euros, entonces, bueno, fundamental entender un poco bien cómo funciona y poder apoyarse en profesionales. Vamos a cambiar de tercio. Marco regulatorio, fundamental. Jaime, cuando quieras. Sí, le he presentado antes, pero bueno, vuelvo a decir que Jaime Leonar es director de Derecho Público de Clifford Chance, y que, bueno, viene a darnos un poco cuál es la visión desde el punto de vista legal y normativo del sector, que lo sabes bien, pero es lo que está el sector esperando desde hace tiempo, y un poco uno de las barreras que se han identificado para que el sector arranque. Cuando quieras, Jaime, todo tuyo. Buenos días. En primer lugar, muchas gracias a APA Renovables y particularmente a Beñat por contar con nosotros para hablar de la parte que sabemos contar, la parte legal, la parte regulatoria, el marco regulatorio de las energías renovables marinas. Empezando por el final, quería contar buenas noticias, pero no tengo muy buenas noticias, porque sí que es cierto que tenemos instrumentos normativos muy interesantes para promover el desarrollo de las energías renovables marinas, para promover la energía eólica marina, pero lo cierto y verdad es que aún faltan bastantes pasos por desarrollar, quizá los más importantes. Voy a intentar desarrollar estas ideas. Yo no tengo una presentación, porque no voy a contaros el marco regulatorio de las energías marinas, no tengo tiempo. Voy a contaros simplemente una serie de ideas, una tormenta de ideas sobre lo que me parece más interesante en este marco regulatorio de las energías renovables marinas. Bien, la realidad es que para desarrollar las energías renovables marinas hace falta un marco regulatorio predecible, atractivo y estable para los inversores. La importancia de este marco regulatorio predecible, atractivo y estable para los inversores no me la he inventado yo. Básicamente la tenemos en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, la tenemos en la hoja de ruta de la eólica marina y de las energías del mar, y la tenemos también en el PENIEC, tanto en su versión inicial como en su actualización de 2023, que nos hablan de la necesidad de adoptar un marco regulatorio nuevo para las energías renovables marinas. Pero claro, la pregunta a continuación es, ¿qué pasa? ¿Que antes no había un marco regulatorio para las energías renovables marinas?
Pues sí, sí que teníamos un marco regulatorio. Había un Real Decreto del año 2007 que establecía el régimen jurídico de la producción de electricidad mediante fuentes renovables a partir de instalaciones ubicadas en el mar. ¿Y por qué se dice que este marco no era suficiente? La realidad es que no había ningún parque eólico marino, con lo cual no era suficiente. Al margen de cuestiones tecnológicas que no son regulatorias sobre si la tecnología fija o la flotante estaba suficientemente desarrollada, claro, la lectura del Real Decreto originario de 2007 tiene aspectos interesantes que nos permiten llegar a la conclusión de por qué no fue suficiente. En primer lugar, por un problema económico, porque en el Real Decreto de 2007 se preveía la posibilidad de solicitar la instalación de parques eólicos marinos, pero se hablaba de una prima máxima de casi 150 euros megavatio hora, que en aquel momento, y me atrevo a decir que incluso ahora, es insuficiente para el desarrollo de las energías, de la energía eólica marina. Pero no solamente eso, sabemos que en 2012 se paralizó el régimen retributivo específico para las nuevas instalaciones y cuando se ha venido a recuperar no ha habido convocatorias que estén específicamente pensadas para la eólica marina. Pero este no era el único problema, había un segundo problema aparte del económico, es el problema relativo a cómo lidiar con la aceptación social de estos proyectos por parte del Estado. La realidad es que el Real Decreto de 2007 también trataba de alguna manera esto y decía que cuando se presentaba una solicitud había que realizar lo que llamaba una caracterización del área marina, de manera que se hacía un análisis de todos los impactos económicos, ambientales y sociales de cada una de las solicitudes para ver si se podía desarrollar este proyecto o no. Esto era demasiado vago. Con toda la crítica, con toda la discrepancia de algunos sectores contra el sector eólico marino, esto no era suficiente. Con lo cual estábamos ante un modelo que era claramente insuficiente para promover el desarrollo de la eólica marina y por supuesto del resto de las energías renovables marinas. ¿Qué avances ha habido en esto? ¿Qué pasos positivos se han dado para el desarrollo de estas energías? En primer lugar, y para mí muy importante, el Real Decreto que en el año 2023 aprobó los POEMs, los planes de ordenación de los espacios marítimos, que dividiendo el mar territorial español en 5 demarcaciones ha ido estableciendo cuáles son los diferentes usos que se podían desarrollar en estas demarcaciones marítimas. Gracias a estos POEM, a estos planes de ordenación, se han identificado, ahora lo veremos, determinadas zonas de alto potencial para el desarrollo de la energía eólica marina. Se supone que el Estado ya ha hecho un análisis suficiente de qué áreas tienen un recurso eólico suficiente para producir energía eólica y qué áreas no tienen grandes problemas ambientales, grandes problemas de seguridad marítima, grandes problemas de seguridad aérea. Con lo cual se ha hecho una preselección por parte del Estado de qué zonas son interesantes, tienen, como dice el Real Decreto, alto potencial para la instalación de las eólicas marinas. Esto, por supuesto, es un paso bastante interesante. Lo que pasa es que, como ahora veremos, no es suficiente porque esto no nos elimina que aún pueda existir controversias futuras ambientales, económicas y sociales que puedan impedir el desarrollo de estos parques. Y en segundo lugar, aparte de este Real Decreto que aprobaba los POEMs, hemos tenido en el año 2024 un nuevo Real Decreto que regulaba de nuevo la producción de electricidad a partir de las instalaciones ubicadas en el mar territorial mediante fuentes renovables. ¿Este modelo es suficiente? No. ¿Y por qué no es suficiente? No, básicamente porque este Real Decreto de 2024 prevé la posible asignación de un régimen retributivo, de un régimen económico de energías renovables a estas instalaciones, pero todo parte de la base de desarrollos futuros que aún no se han aprobado. ¿Qué nos falta? Nos falta que el Gobierno por fin se decida a aprobar una orden que regule las bases para la convocatoria de un procedimiento competitivo para la asignación de este régimen económico de energías renovables. ¿Vosotros sabéis algo de esa orden ministerial? No, se iba a publicar el año pasado, se iba a publicar pero estamos en noviembre y... Lo cual me da que pensar que no es una prioridad real del Gobierno el desarrollo de estas convocatorias. Quizás están pensando más en las redes eléctricas, en el que no haya nuevos apagones, en la energía nuclear
bueno, tristemente, y no sabemos qué va a pasar con las elecciones, si va a haber elecciones o no, bueno, vamos a ver el futuro de esto. Pero no solamente nos falta esta orden que apruebe las bases de la convocatoria de los procedimientos competitivos para la adjudicación de capacidad eólica, nos falta también, el Real Decreto habla de que después de que se apruebe esta orden con las bases, habrá lo que llama diálogo público, una fase de diálogo público. Es decir, yo publico la orden, digo qué instalaciones se van a poder, qué tipo de instalaciones eólicas marinas, con qué características se van a poder instalar, digo las características generales de estas instalaciones, pero a continuación abro un proceso de consulta con el sector, los sectores afectados, para que me digan qué es lo que opinan. Sinceramente, me parece un procedimiento bastante peligroso. Se supone que ya con los POEMs habíamos pasado por ahí, pero el gobierno nos está diciendo que no, que volveremos a pasar por ahí porque evidentemente habrá otra vez batalla, habrá conflicto, aunque la orden identifique para el desarrollo de los parques eólicos áreas que están situadas en zonas de alto potencial según los POEM. ¿De cuánto tiempo estamos hablando? Bueno, aún nos falta la orden primera que apruebe las bases, que ya veremos cuando llega, pero imaginando que llegase mañana, que no creo, esta fase de diálogo público puede durar lo que quiera el gobierno que dure, las ganas que tenga el gobierno de moverse o no adelante. Y a continuación, este Real Decreto de 2024 dice que el proceso se cerraría con la orden final de convocatoria, una orden que ya convocaría efectivamente el procedimiento de concurrencia competitiva para la adjudicación de esta potencia para los nuevos parques eólicos marinos. Y se nos dice, ojo, que la orden que apruebe la convocatoria podrá modificar la orden de bases en cuanto a aquellos requisitos tenidos en cuenta en la orden de bases y que tras el diálogo público el gobierno quiera cambiar las condiciones iniciales. Esto lo que implica es que, claro, ¿quién va a pensar en un proyecto en el que me pueden modificar las condiciones hasta la convocatoria? Esto lo que nos lleva es que tendría que haber un plazo bastante importante para la presentación de los proyectos para la convocatoria. Yo, sinceramente, suponiendo que fuera mañana la aprobación de la orden de bases, yo creo que esto es inviable que se desarrolle en menos de 2 años. Inviable, entre todo el procedimiento del diálogo público, la presentación de las ofertas y la valoración de las ofertas. Y claro, si todo este proceso tarda 2 años, ¿y cuánto tarda luego la construcción del parque eólico? Vamos, yo sinceramente creo que en 2030, ¿cuántos gigas? ¿Eran 3 gigas? Sí, 3 gigas. Pues no vamos a tener nada posible en 2030. Esta es la parte negativa de la película. Vamos, la parte positiva es que hay interés, por supuesto, pero... bueno, no quiero enrollarme demasiado, simplemente respecto de los POEMs, de los planes de ordenación de los espacios marítimos, comentar que, bueno, llama la atención que las zonas de alto potencial identificadas por parte de este Real Decreto de 2023, bueno, no hay ninguna en la demarcación suratlántica, y llama la atención que esas zonas están previstas para el desarrollo de eólica marina y permite la posible hibridación de otras renovables marinas. Pero como tal, para otras renovables marinas, la norma, los POEM, lo que dice es, bueno, para otras renovables marinas no eólicas, como lo considero tecnologías de I+D+I, esto en su caso irá en las zonas que identifico de alto potencial para I+D+I. Pero claro, otro problema que hay, que el Real Decreto que aprueba los POEM para estas zonas dice que deberán ser siempre auspiciadas y coordinadas por una administración pública. Claro, esto significa que la iniciativa privada pocas renovables marinas no eólicas va a poder desarrollar, porque tendrá que ir siempre de la mano de la administración. En segundo lugar, respecto del Real Decreto de 2024 que comentaba antes, que establece este régimen jurídico para la producción de electricidad. ¿Qué es lo bueno que tiene realmente este Real Decreto? Este Real Decreto para la eólica marina, y solo para la eólica marina, establece un procedimiento que te facilita mucho las cosas para desarrollar los parques eólicos. Primero, a través de un procedimiento de concurrencia competitiva, te atribuye un régimen económico, o sea, unos subsidios para que puedas desarrollar este parque eólico. Pero claro, a mí si me dan un régimen económico, pero no me dan capacidad de acceso, capacidad de inyección a la red, no tengo nada, evidentemente. Bueno, otra consecuencia de ser adjudicatario de este procedimiento de concurrencia competitiva será que no solamente tendré derecho a un régimen económico, sino que además tendré derecho, menos mal, a una capacidad de acceso en los nudos
que me diga, por supuesto, la orden que convoque este procedimiento de concurrencia competitiva. Y en tercer lugar, el ser adjudicatario de este procedimiento para la eólica marina me otorgará prioridad en el otorgamiento de la concesión de ocupación de dominio público, porque, ojo, para instalar un parque eólico en el mar necesito tener una concesión de dominio público marítimo terrestre, y para esto, en principio, habría que ver si me lo pueden dar directamente o no, porque la regla general es que siempre todos los derechos de ocupación privativa del dominio público necesitan otro procedimiento de concurrencia competitiva, con lo cual, a través de este procedimiento para la eólica marina conseguimos matar 3 pájaros de un tiro. Adjudico régimen económico para estas energías, adjudico una prioridad para el otorgamiento de la concesión y adjudico una reserva de capacidad de inyección a la red. Quería comentar también respecto de este marco normativo, que desde luego no tiene nada de sencillo, porque si te lees el Real Decreto, te dice, y todo esto que digo en este Real Decreto es sin prejuicio de lo que dicen las leyes de costas, las leyes de puertos, las leyes de seguridad marítima, las leyes de seguridad aérea, bueno, las leyes de protección de la avifauna, de todas las leyes posibles. Y luego hay otro artículo que te enumera todas las autoridades administrativas que controlan todo esto. Esto de sencillo no tiene nada, vamos, porque el Real Decreto es solamente una gota en la inmensidad normativa que hay en cuanto a esto. Luego, respecto del régimen económico aplicable, y ya voy a ir terminando, diré simplemente que es un régimen de liquidación por diferencias, en donde las unidades de adquisición de energía son las que se encargarán de asumir el riesgo en el precio adjudicado a cada uno de los diferentes adjudicatarios, y el producto subastado será la potencia de energía eólica. Es importante tener en cuenta que las instalaciones no tendrán derecho a garantías de origen y no podrán estar asociadas a PPAs físicos, lo cual lo que implica es que no valen para nada efectos de hidrógeno renovable, por ejemplo, que exige un PPA físico de acuerdo con la normativa comunitaria. También tener en cuenta que, salvo que la orden que establezca las bases diga otra cosa, estas instalaciones no podrán tener derecho a ningún tipo de subvención adicional en principio, que es otro problema a tener en cuenta cuando desarrollamos estas instalaciones. Y por último quería centrarme en un tema que me parece relevante respecto de las concesiones de dominio público marítimo terrestre. Os he comentado que estas instalaciones necesitan además un título de ocupación del dominio público marítimo terrestre. ¿Cuál es el plazo máximo que, según la ley, se va a poder otorgar a estas concesiones? Bueno, el Reglamento General de la Ley de Costas dice que el plazo máximo será 50 años. Bueno, parece razonable, parece suficiente. La realidad es que el Real Decreto que regula el régimen económico de las energías renovables establece el plazo máximo de mantenimiento del régimen económico en 30 años, con lo cual no sé muy bien si nos va a servir de mucho pasarle a 30 a 50, vamos, porque es 30 el periodo máximo que se va a poder disponer de este régimen económico de las energías renovables. Y ya simplemente plantear 2 cuestiones para terminar. Una, en este ejercicio de análisis que he hecho de la normativa, me llama la atención que, claro, al ser una concesión de dominio público marítimo terrestre, hay una cuestión donde no había caído. En todas las concesiones de dominio público marítimo terrestre, el Estado se reserva el derecho de unilateralmente rescatar las concesiones. Es decir, yo decido, esto ha terminado. Claro, un proyecto que está sometido a la decisión discrecional, sin causa, del Estado de dar por terminada concesión, no sé hasta qué punto puede tener un cierto recorrido. Dices, no pasa nada porque te indemnizan, cierto. La normativa prevé que pasa en caso de rescate, hay una indemnización. Pero la ley, el artículo 89 de la Ley de Costas dice, oye, ojo, que la indemnización en caso de rescate está limitada. Son las obras no amortizadas y los beneficios estimados de 1 año. Esto quizá habría que hablarlo con el gobierno para que se quedase claro. Nadie cuenta con que vaya a haber un rescate de esas concesiones, pero yo, si fuera inversor, me lo miraría, lo haría ver. Vamos, no. Y luego, simplemente para terminar, quería trasladarles también qué puede ocurrir si, después de todo este proceso de diálogo público, yo presento mi instalación,
me han adjudicado a mí el cupo, yo presento mi instalación, se somete a una declaración de impacto ambiental y me obligan a modificar de nuevo la instalación. O sea, porque esto puede dar lugar a que la instalación no sea la misma y que por tanto todo el modelo que se ha seguido con anterioridad no sirva para nada. Y en conexión con eso, otra cuestión relativa a los problemas derivados de un posible cambio regulatorio viene determinada por el hecho de que los POEMs en principio se tienen que revisar el 31 de diciembre de 2027. ¿Qué va a pasar si los nuevos POEMs cambian las zonas o cambian algunas características de las zonas identificadas? Porque esto va a afectar a instalaciones que estarán con toda la tramitación de estos procedimientos de concurrencia competitiva si es que finalmente se presentan. Y con esto no os aburro más, era simplemente trataba de trasladaros una serie de reflexiones sobre el marco regulatorio de estas energías. Gracias. Muchas gracias, Jaime. La verdad es que, bueno, sabíamos que era un asunto complejo, pero bueno, parece más complejo todavía después de escucharte. En cualquier caso, bueno, agradecerte que hayas estado aquí. Muy interesante visión, tomamos notas mentales de ciertas cosas para transmitir a la administración y para, bueno, en contraposición un poco a lo que tú decías, vamos a dar paso al siguiente ponente porque vamos a ver que hay tecnología, bueno, hay tecnología, se está certificando tecnología y creo que eso es un poco lo que tenemos que aprovechar y lo que tenemos que transmitir a la administración para que acelere y para que diseñe un marco regulatorio apropiado y estable, como decías tú, y atractivo, porque hay tecnología nacional, hay una industria asociada y hay una oportunidad muy interesante. Para ello tenemos a Javier González Arias. Javier, cuando quieras, por favor. Él trabaja en Bureau Veritas, el responsable de las flotantes offshore, ingeniero naval, con más de 22 años de experiencia en Bureau Veritas y en los últimos años, además, está en la parte de certificación de prototipos flotantes. Entonces yo creo que la visión que nos puede dar de cuál es la importancia y de un poco cómo ha ido creciendo en el tiempo la certificación de estos dispositivos nos puede dar un poco la visión de hacia dónde va el sector, por lo menos tecnológico e industrial. Javier, cuando quieras, no te quito más tiempo, que creo que vamos un poquito justos, pero bueno, tienes 10 minutos. Muchas gracias, Beñat. Buenas tardes. Gracias a APA Renovables por la invitación y un placer estar aquí. Bueno, venimos con un poco de pesimismo de la anterior ponencia. Vamos a ver cómo la afrontamos. Hoy vamos a hablar un poquito de esto que intento sintetizar en ese título, ¿no? Vamos a hablar un poco de bancabilidad y cómo desde el ámbito de la certificación podemos utilizar la palanca para conseguir una bancabilidad y conseguir llegar a proyectos comerciales, ¿no? Entonces, en este sentido, la presentación va a ser muy cortita, voy a intentar adaptarme a los 10 minutos que tenemos. Básicamente vamos a entrar en tres fases. La parte vamos a saber diferenciar lo que es viabilidad de bancabilidad, cómo la certificación puede ayudar a ello, y luego por último vamos a hablar muy rápidamente de las conclusiones. En la parte de viabilidad, nosotros nos preguntamos aquí cómo podemos hacer que un proyecto, un concepto que ya de por sí es viable técnicamente, podamos dar el salto para llegar a las fases comerciales. Voy a dar una cifra muy orientativa, quizá un poco burda, pero estamos hablando que en renovables marinas podemos estar hablando de en torno a 1.000-1.200 conceptos de captadores de energía, ya sea eólica, de olas, etc. De esos 1.000-1.200 proyectos llegan a fases comerciales, y sigo en la línea pesimista, en torno a un 5-8% si somos optimistas. Es decir, se quedan en el camino muchísimos proyectos. El primer filtro pasa por la viabilidad técnica. Esta viabilidad técnica, al fin y al cabo, es corroborar con análisis numéricos, con ensayos en tanques,
que ese concepto, esa idea que hemos tenido como tecnólogos en fases iniciales, pues es viable, que ese concepto puede ser capaz de producir energía en condiciones de mar, y lo corroboramos con análisis numéricos o bien con ensayos en tanque. Pero todo esto es unas viabilidades y unas verificaciones en entornos controlados, que difieren bastante de lo que va a ser la realidad, el ámbito comercial. Para llegar a ese ámbito comercial tenemos, por un lado, que minimizar todos los riesgos asociados al entorno marino, asegurar que todo ese concepto, que es viable técnicamente, tiene un retorno de inversión y hay un cumplimiento con todos los estándares internacionales y todas las regulaciones que nos van a seguir solicitando pues, los stakeholders con los que vamos a colaborar. Y para pasar de la viabilidad técnica a la parte comercial, entramos en el concepto de bancabilidad. Hay un aporte de capital enorme para llegar a la fase comercial, y para que ese aporte de capital se haga efectivo, hay ciertas palancas que nos pueden ayudar a llevarlo de mejor forma. Y una de ellas es la certificación, de la que vamos a hablar a continuación. Nosotros en Bureau Veritas somos una empresa certificadora, somos en torno a 82.000 empleados a nivel mundial. En la parte de renovables somos menos, pero estamos en todo el entorno geográfico mundial. Nuestros objetivos en este campo principalmente es intentar minimizar los riesgos asociados a cualquier concepto, a cualquier tecnología nueva que pueda aparecer, en cualquier momento del grado y con distinto grado de madurez que esa tecnología pueda tener. Para ello, lo que sí hacemos es, bueno, pues hacemos una revisión concienzuda y a fondo de lo que es los diseños, la ingeniería que se ha llevado a cabo. Hacemos un análisis del conjunto completo, no solamente hablamos del flotador en concreto, sino de la integración de todos los equipos y componentes que vamos a tener en nuestro flotador, ya sea un equipo de eólica marina o de captación de energía de olas, o tidal, o bueno, solar flotante. Todo ello, el objetivo final es reducir, vuelvo a reiterar esto, reducir los riesgos asociados a este entorno marino tan hostil. ¿Y por qué esta reducción de riesgos? Pues que es prácticamente lo que van a pediros todos los stakeholders asociados a el aporte de inversión, a garantizar que podamos instalar esto en aguas marinas, las administraciones, los seguros, los lenders, son los que van a solicitar que estos riesgos sean mínimos, porque cuando estamos hablando de tecnologías novedosas, en lo que principalmente nos enfocamos es en reducir los riesgos posibles. Y para ello, la certificación concluirá con la emisión de una evidencia de que una tercera parte, independiente como es la certificadora, considera oportuno que el cumplimiento, si es que se lleva a cabo de manera positiva, el cumplimiento con todos los requerimientos que cualquier normativa internacional y propia puede tener esta certificación detrás. Nosotros a nivel de certificación podemos entrar en distintos avances y grados de madurez de las tecnologías. Podemos estar hablando de tecnologías muy incipientes y participamos en Approval in Principle, validación de tecnologías muy básicas. Podemos dar un paso más e ir a una revisión de diseño completo de toda la parte de ingeniería, que luego nos va a dar paso a llegar a fases de certificaciones de proyecto, y también en certificaciones de prototipo, probar todo esto en un entorno de test site. En paralelo estamos haciendo certificaciones de componentes, de turbinas, de palas, de multiplicadoras, con otra serie de actores implicados en este sector. Y una vez que tenemos todo esto certificado, damos el paso final, que será la parte comercial, la certificación de proyectos reales. Pero claro, para conseguir aquello tenemos que haber dado los pasos previos. Aquí pongo 10 o 12 slides, o 10 o 12 conceptos, algunos de eólica, otros de otras tecnologías, que han dado pasos, han certificado, están en fases avanzadas de certificaciones,
lo cual les está permitiendo llegar a poder luchar en tenders por tener un parque comercial o precomerciales en cualquier localización a nivel mundial. Son algunos de los ejemplos que estamos trabajando, pero estos son los conceptos que seguramente sean los que participen en la Liga de Campeones, ¿no? de la instalación de todos estos parques. Y aquí pongo un ejemplo claro de lo que se ha hecho en algún parque en Francia. Es un parque precomercial con 3 unidades, pero ahí abajo a la derecha podéis ver todas las certificaciones que se han conseguido puntualmente para llegar a tener la certificación completa, esa que hablábamos de proyecto, y que implica incorporar a la certificadora tanto desde la evaluación de localización, evaluación de diseño, de ingeniería, certificación de la construcción, inspección durante el transporte e instalación y el commissioning. Es importante que todo esto se tenga en cuenta dentro de los esquemas de certificación que puedan tener cualquiera de las certificadoras que participamos. Por concluir, ya la última slide, las sociedades de clasificación en el ámbito marino, renovable marino, son las que, digamos, tenemos un conocimiento más extenso porque venimos del oil and gas offshore. Somos reconocidas a nivel de administraciones nacionales, tenemos directrices y reglamentaciones propias que están alineadas con esquemas de certificación internacionales como IEC y ICRE. Estamos alineados con esos conceptos y por tanto somos reconocidas a nivel mundial, ¿no? Pero como conclusión, y volviendo al dato que os he dado al comienzo de la presentación, si os acordáis de esas 1.200 conceptos, he dicho que solamente entre el 5 y el 8 llegan a ser comerciales. Y también os puedo dar otro dato, de ese 5 u 8%, el 80-85% han sufrido un proceso de certificación. Lo cual implica que será más duro o menos duro, y aquí no lo voy a negar, un proceso de certificación es duro, exigente, y obliga a estar preparado para ello, pero también es una palanca segura para llegar a tener una comercialización final. Entonces, bueno, yo os invito a que tengáis en cuenta que la certificación es más bien una inversión y no un trámite burocrático para conseguir el objetivo final que yo creo que todo el mundo espera, que sea la comercialización. Y nada más por mi parte, he querido ser lo más conciso posible. Mis datos están aquí, cualquier cuestión estaré por aquí disponible. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Bueno, la parte positiva con la que yo me quedo es que hay mucha tecnología, mucha de ella es española, hablando de eólica flotante, también de olas y corrientes, y que, bueno, yo creo que es la palanca que tenemos que utilizar, insisto, para demostrar y para presionar, para conseguir ese marco regulatorio que permita avanzar, desarrollarse y bueno, generar valor añadido tecnológico español, empleo y riqueza y demás. Nos hemos salido un poquito de tiempo, os agradezco a los tres lo concisos y lo interesante que ha sido cada uno de vuestros puntos de vista. No sé si hay alguien que quiere hacer, alguien quiere hacer un comentario de cierre. En realidad estamos fuera de tiempo, pero creo que y además algunos de nuestros ponentes tienen que salir pitando de aquí. No sé si alguien quiere hacer algún comentario. Pedro, igual, que suele ser un último comentario, y con esto, si queréis, cerramos. Nada, bueno, yo lo primero quería dar las gracias a los ponentes. Creo que habéis hecho una representación fundamental. Más alto, más alto. ¿Más alto? ¿Me escucháis? Bueno, sí. Nada, soy Pedro Mayorga, presidente de APA Marina, y muy contento del panel que hemos tenido, de la visión que habéis dado de los aspectos que no son solo desarrollar tecnología, que creo que son fundamentales, ¿no? Nos faltaría una cuarta pata, quizás, que es la banca, ¿no? Pero ya tenemos marco legal, cómo llegamos a financiar y cómo demostramos que las tecnologías son viables y que pueden funcionar, ¿no? Entonces yo creo que echáis en falta a alguien más. Tenemos también a las autoridades, que son los que están haciendo el marco legal, también nos hacen falta, pero yo creo que, no sé si vosotros echáis en falta a alguien más en ese panel de estas líneas transversales de apoyo o de soporte, ¿no? De la asistencia de una futura industria. ¿Alguien quiere? Hombre, obviamente la banca, tú lo has dicho,
será importante, pero si queréis hacer algún comentario al respecto, Javier, Sí. te veo con... Sí, gracias, Pedro. Yo creo que se ha mencionado, aunque sea de soslayo, pero que es la cadena de suministro, ¿no? Y ahí tenemos por lo menos en la península ibérica, un potencial grandísimo, ¿no? No solamente para los proyectos que se puedan hacer aquí, sino exportar al resto de Europa y más allá, ¿no? Entonces, es una pata muy importante en este sentido. Sin duda, sin duda. ¿Algún comentario? A ver, Daniel. Lo hemos comentado varias veces. Realmente hace un momento ha habido aquí también jornada de presentación de IDAE. Se han anunciado hace poco, ¿no?, distintas ayudas, publicación de remanentes, ¿no?, que ha habido en los fondos Next Generation. Bueno, pues hay otras tecnologías que quizá dependiendo, ¿no?, analizando bien y correctamente en qué estado de madurez están, pues pueden necesitar distintos apoyos, y que los instrumentos habituales, como puede ser CD, tipología de ayuda que es, pues no encajan correctamente, ¿no? Entonces, esa adaptación, ¿no?, de dónde está el sector, dónde está la tecnología y los instrumentos de apoyo que tienen, pero no solo hablamos de IDA y las ayudas, sino también con Hacienda y otro tipo de deducciones que se podrían activar, ¿no?, que se viene reclamando, como las antiguas deducciones medioambientales, ¿no?, que podrían afectar pues con mucha fuerza, ¿no?, a todo este tipo de tecnologías. Sin duda. Sí, sí, buen apunte, buen apunte. Para mí, sin duda, un perfil público que pueda contarnos cómo se va a liderar ese diálogo público, que para mí, o en mi experiencia, ahora es la principal barrera. Y mira que hay muchas, como hemos comentado, pero desgraciadamente creo que con esa oposición social en la que queda muchísimo por caminar, todas las demás barreras pierden importancia. Todo lo demás que estamos hablando, en mi opinión, se puede caer con esa oposición social. Que insisto, para mí es la principal barrera, y ese perfil de administración pública que nos puede decir cómo se va a mitigar este riesgo o a solventar este problema sería la pieza clave que toca. Buen apunte también. Sin duda hay mucho trabajo por hacer en ese sentido, aceptación social, territorial. Son proyectos, bueno, lo estamos viendo, ¿no? Ha llegado hasta los premios Goya, en realidad. ¿No? Me parece con la película, ¿cómo era? Asbestas. Quiero decir que es algo que hay que trabajar, fundamental, sensibilizar, explicar, informar e implicar un poco a la población local y a otros sectores. También anotado como deber y como un punto a trabajar. Jaime. Yo simplemente añadiría en este punto que, siendo muy relevante el problema de la aceptación social, hay que incidir en lo que dice la Directiva de Fomento de las Renovables, que las energías renovables presentan un interés público superior. Y por tanto, a la hora de analizar, o sea, por supuesto que todos los sectores, la pesca, la navegación, las ballenas, las orcas, todo hay que tenerlo en cuenta, evidentemente, pero que no hagamos del medio ambiente un valor fundamental que está por encima de todas las cosas, porque la producción de energía renovable también es muy importante. Y como dice la directiva, presenta un interés público superior. Buen apunte. Importante, además. Pues nada, os agradezco mucho que hayáis estado aquí. Es hora de comer, entonces seguimos en contacto. Gracias también al público por estar aquí. Os pediría un aplauso para los ponentes y con esto cerramos. Hasta próximo.